Hace poco recibí un mensaje de alguien que está estudiando la carrera de veterinaria, que está en segundo y tercer año y quiere saber cómo entrar, cómo empezar a trabajar en una clínica veterinaria. Si empezar a llevar un currículum vitae, si empezar a ir a hablar, no sabe muy bien cómo empezar. Bueno, es muy común que los que empiezan como asistentes en las veterinarias lo hacen por medio de un conocido. Por ejemplo, un hospital 24 horas veterinario, hay varios asistentes ya trabajando y de repente hace falta uno o dos asistentes más. Y entonces uno de los que ya está trabajando llama a uno de los compañeros que sabe que lo van a hacer quedar bien. Esa es la manera más conocida. Pero ahora, ¿qué pasa con los que no tenemos un conocido, por ejemplo, trabajando en una veterinaria? ¿Cuál es la mejor manera? Yo te recomendaría que hacer un curso de peluquería canina, trabajar como peluquero y luego ofrecer tus servicios como peluquero en esa veterinaria. Y luego ya te van conociendo, que vas cumpliendo, que vas haciendo bien tu trabajo y de a poco te van a ir dando tareas en otros ámbitos, por ejemplo en administración o tal vez como asistente. Eso ya, pero lo importante es que vas a estar dentro ya y ya vas a estar viendo casos. Tal vez vas a estar viendo, pero ya vas a estar dentro, que es algo muy importante. En el año 2007 más o menos hice un curso de peluquería canina. Duró 10 clases y las primeras 6 con las primeras 6 ya aprendí bastante. Eran 2 teóricas y después era toda práctica. 4 o 5 clases prácticas y ya está. Después me compré los instrumentos, la peladora, todo lo demás. Y primero empecé en una clínica, en un pet shop, perdón, no en una clínica veterinaria. Empecé en un pet shop. Vendían alimentos y yo hacía la parte de peluquería. Pero se me iba mucho en comisión. No cobraba todo. Una parte se quedaba, por supuesto, el pet shop. Y después yo tenía que viajar, no quedaba cerca de mi casa. Y se me iba bastante la plata, lo que ganaba, lo que trabajaba como peluquero. Y entonces, en una segunda parte, pasó 1 mes, 2 meses y puse mi propia peluquería en mi casa. Hice un par de folletos y empecé como peluquero. Pensá que en esa época no existía Facebook ni nada de eso. No había otras maneras, no habían o capaz que no existían. Creo que sí, no estoy muy seguro, pero yo no estaba mucho en eso. Creo que en ese año tuve mi primer celular, imagínate. Y bueno, el punto es que empecé a trabajar y lo bueno es que lo bueno que tiene es que empezás a aprender cómo sujetar algo básico, cómo sujetar una mascota. Empezás a verlo como ya, no te digo un paciente, sino como no es solamente ya acariciarlo en la calle a una mascota, a un perro que ves en la calle, sino que ya lo tenés que subir a la mesa, tenés que sujetarlo, tenés que maniobrar, ¿no? Porque tenés que cortarle detrás de las orejas, levantarle la patita. Y eso que te digo que parece tan fácil, hay algunos perros que te dan la mano y te dicen cortame el pelo, falta que te digan eso. Pero hay otros que son un poquito más complicados y ahí es cuando empezás a aprender a sujetar, a qué hacer y qué no hacer, más que nada para que no te muerdan fácilmente, es eso, más que nada para que no te muerdan. Después para hablar con el propietario, eso es una parte muy importante. Y una vez que adquiriste experiencia como peluquero canino, por ejemplo en tu casa, en una segunda parte, ya ahora sí, irías a una clínica veterinaria que trabaje con peluquería, ofreces tus servicios de peluquería, entras como peluquero, por supuesto trabajas bien, haces todos los cortes bien y de repente en tus tiempos libres mirás, seguramente te van a dejar, incluso capaz que te piden ayuda, venía, sujetame esta mascota. Y de a poco ya estás adentro, ya de a poco después te van a ir asignando tareas de acuerdo a la confianza que te tengan.
O sea, trabajando como peluquero canino ya tenés varias ventajas. Por ejemplo, cómo sujetar una mascota, qué hacer y qué no hacer con una mascota. También cómo pelar, por supuesto, pero no en el sentido estético, sino para colocar un catéter, sino también para preparar el campo quirúrgico. Para resolución de heridas también tenés que pelar. Así que bueno, nunca a desanimarse. Si no tenés un conocido que ya esté trabajando en una clínica veterinaria que te pueda permitir el ingreso a esa clínica para empezar a trabajar y a practicar como auxiliar veterinaria, tenés la otra posibilidad, hacer peluquería y entrar de esa manera, para luego ir generando confianza en esa veterinaria. Bueno, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.